Bueno, para comenzar me gustaría hablar un poquito de él. Te cuento que tuvimos algunos cambios a último momento, no sobre el contenido de la charla, sino sobre el representante de la empresa, pero es lo de menos. Créeme que vamos a aprovechar este rato para hablar un montón y aprender muchísimo sobre cómo ingresar, sobre cómo perfilar una carrera para acercarnos al campo de los esports. El invitado de hoy a quien vamos a recibir es el desarrollador de negocios de GGTech en la zona sur, en el Cono Sur, y también es el fundador de la Liga Universitaria Argentina de los eSports. Recibimos directamente desde GGTech a Ignacio Mislicki. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto y antes que nada, bueno, muchas gracias a la Universidad, al Asilo por este espacio y este momento. Primero, aclarar el cambio de que César Roses, que es el CEO de GGTech América, iba a estar en esta charla, tuvo una urgencia, unas complicaciones y no pudo estar. Pero bueno, voy a estar yo reemplazándolo para charlar un poquito de lo mismo, ver cómo aplicar las distintas carreras y estudios universitarios en esta nueva industria de los esports, una industria que viene creciendo muchísimo, industria nueva, industria joven, como la universidad también, y que viene creciendo a un nivel exponencial. Desde mi punto de vista, ya a mí me toca liderar en lo que es la operación de GGTech dentro del Cono Sur, Latinoamérica, Argentina y Chile, y estamos viviendo, bueno, ya lo iremos conversando, pero un crecimiento muy rápido en cuanto a los esports, una expansión muy agresiva, y eso genera todo tipo de oportunidades, eh, desafíos muy interesantes. Buenísimo, gracias, Ignacio. Ignacio, vamos a arrancar con algunas preguntas, así como viene al grano. Y para comenzar, me gustaría, como para romper un poco algunos mitos, algunas ideas que hay sobre diferentes campos y sectores profesionales, ¿cuáles son las disciplinas que atraviesan hoy en día la industria de los eSports? A ver, te digo porque uno tiene como una idea, puede decir, bueno, desarrolladores de videojuegos, artistas digitales, no sé, presentadores, organizadores de eventos. Pero ¿qué más tenemos en el mundo de los eSports? ¿Qué otras disciplinas podrían ser parte de esta tendencia? Excelente pregunta y está bueno porque uno tiene un poco ese pensamiento de, bueno, en los esports está mucho lo que es tecnología, desarrollo de videojuegos, programación, pero es totalmente falso. No es falso, esas carreras están, pero también están todas las comunes y todas las que conocemos: diseño gráfico, producción audiovisual, marketing, administración de empresas. Los esports no dejan de ser una gran industria, incluso mayor que industrias que conocemos como la del cine o la música en cuanto a facturación. Y como cualquier industria, cualquier empresa, requiere un ecosistema completo. Necesitas gente en finanzas, necesitas gente en ventas, necesitas contadores. Entonces, a fin del día, lo que terminamos viendo en las empresas en esports, como por ejemplo lo es GGTech, que ya hablaremos un poquito, necesita gente de todas las disciplinas, todos los rubros. Sí se busca que, o lo que queremos es que entiendan un poco de nuestro ecosistema, ¿no? O sea, buscamos un contador, pero que entienda un poco qué son los esports, para que entienda lo que estamos haciendo, que a veces es lo más complicado. Pero después los conocimientos, en el caso, elegí contador por elegir al azar, son los mismos que aprendemos en la universidad. Buenísimo. Aprovecho para comentarte, Ignacio, que tenemos más de 55 conectados en la charla y seguramente el número va a seguir creciendo. Vi cuando estábamos por comenzar que cada uno iba como dejando sus saludos en el chat y teníamos gente de distintas partes del país, así que si alguno se anima a seguir comentando, yo las voy a ir leyendo, pero no solo contándonos desde dónde nos miran, sino compartiéndonos sus preguntas. La idea es que todos podamos conversar con Ignacio, no solamente yo, sino los que participan en el chat. Así que si durante la charla tenés alguna idea, alguna duda sobre algo que estemos hablando y lo querés dejar, lo querés compartir, escribilo, sumalo a la caja del chat, que yo de a momentos lo voy a ir recuperando y lo vamos a ir incorporando. Ignacio, recién tirabas un titular que me parecía muy interesante y es, en la empresa estamos buscando gente de distintos perfiles. Lo que me pregunto es, ¿y qué hace GGTech? ¿Qué hace una empresa que se dedica a los eSports? Perfecto. GGTech es una organización que nació hace 6 7 años, hoy es una multinacional, nace en España. Es una de las grandes productoras de lo que es esports y gaming. Hoy en día, a nivel de habla hispana global, hay dos grandes. Una es LVP, que es del grupo MediaPro, muy conocida también acá en Argentina, y la otra es GGTech. Las dos empresas españolas
que hoy tienen presencia a nivel global. Digitech es una empresa que hoy cuenta con más de 170 colaboradores a nivel global. Está en más de 4 regiones: Europa, la región de MENA, Latinoamérica, y hoy estamos anunciando justamente la región de Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá. Y lo que hacemos es, a ver, cómo simplificarlo, ¿no? Pero es todo lo que está dentro del gaming, ¿no? Lo que es gaming e esports, producción de ligas, producción de eventos, muchísimo contenido, producción de contenido audiovisual, trabajar mucho y muy codo a codo con las marcas y con los publishers, que es otro actor muy importante en este ecosistema de los esports. Cuando hablemos de esports, tenemos que entender quién es el dueño de la pelota, que son los publishers. El Riot Games, el Tencent, Garena, Ubisoft, EA. Para dar un ejemplo concreto por ahí para el que no está tan familiarizado, el FIFA, el juego FIFA que todos lo conocemos del fútbol, el dueño no es la FIFA, el dueño es EA. EA es el publisher, es el que desarrolla y tiene los derechos sobre el juego. En eSport, la gran diferencia por ahí que tenemos con el deporte tradicional, cuando entramos en la discusión de ¿es un deporte o es un deporte electrónico?, es que el deporte electrónico tiene un dueño. El FIFA tiene un dueño que es EA, el League of Legends tiene un dueño que es Riot Games. Entonces, las propiedades intelectuales están sujetas a una empresa, con lo cual hay normativas y todo un marco legal, ahí entramos también en lo que son las carreras, todo un marco legal que cumplir, y para lo que necesitamos abogados, y abogados que entiendan de esports, pero que entiendan también de toda la parte civil y comercial, que ya está regulada a nivel global y también nacional desde siempre. Ahí un poquito es donde juegan, así como antes nombré contador y ahora nombré legales, bueno, iremos sumando un poquitito. Y te diría, Roberto, que si los que están acá y les interesa ir dejando también en el chat qué es lo que estudian y poder charlar de eso y decir cómo aplican, encantado también de hacerlo. Bueno, hablando de eso, Agustín nos acaba de dejar en el chat una pregunta y dice, ¿cómo puede un estudiante de siglo acceder a trabajar en producciones audiovisuales que estén orientadas o desarrolladas en el campo de los esports? Digo, ¿hay una forma de aplicar? ¿Hay una forma? ¿Cuál sería la puerta como para sumarse a una empresa como la de ustedes? Bueno, la puerta, digamos, yo veo dos puertas, ¿no? Una es intentar entrar en empresas como Digitech, LVP o mismos publishers. Ahí es estar atento a las postulaciones que se abren por redes sociales y son abiertas. O buscar, mandar mails, tratar de buscar el contacto. Ahí la proactividad es muy importante. El que busca tiene que ser el insistente, tiene que buscar su oportunidad. Y por otro lado está, hoy en eSports se ve mucho, que es el emprender, el buscar también uno. Hay tanto por desarrollar, la escena está, si querés, en un buen punto, tan verde, que permite que buenos emprendimientos se desarrollen, se instalen y sean rentables. Entonces, si uno también tiene esa proactividad y esas ganas de emprender, bueno, no hace falta esperar sentado a que llegue la oportunidad. Hay que salir a buscarla. Si uno quiere, puede. Buenísimo. Bueno, supongo que esto aplica a cualquier disciplina, porque veo acá en el chat que nos comenta gente de abogacía, de animación, de informática. Pero bueno, como decís vos, entonces lo importante es tener prendido el radar de las vacantes, de lo que van publicando los mismos publishers o empresas como ustedes en sus redes sociales y en todos esos espacios. Ahora, yo tengo una pregunta más. Por ejemplo, acá hay algo que me parece muy interesante. Marcelo dice, por un lado, ¿hay alguna restricción en cuanto a edad? Por ejemplo, ¿hay alguna preferencia a la hora de elegir quién se puede sumar y quién no? Y por otro lado, que no es menor, ¿se puede trabajar de manera remota? Pregunto por toda esta transición laboral que está pasando, en especial en el campo de la informática, que por la pandemia hay muchas empresas que están migrando a estas modalidades. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está pasando esto en el marco de Digitech? ¿Y cómo te parece que pueda estar sucediendo en el marco de otras empresas de los eSports? Bien, tema remoto, tenemos dos líneas ahí. La parte de lo que es producción, la gente que está en los estudios, que sería como para lo más normal, la tele, nosotros hacemos mismo contenido, ahí se requiere el trabajo físico, porque estás con el equipamiento, las cámaras, los casters, el talento. Ahora, después, la otra parte del trabajo, todos los que somos de oficina, estamos todos remotos, tanto en España, en México, como los que están trabajando Cono Sur, como los que empiezan ahora en Estados Unidos. Así que es totalmente flexible y remoto. Y en cuanto a la edad,
no hay límite de edad para nada. Acá depende mucho de las aptitudes y las competencias personales. Obviamente el mundo de esports se relaciona un poco con gente joven, pero es más, en nuestra organización, nuestro director general es una persona que tiene más de 60 años y trabaja todos los días para llevar los esports cada vez un pasito más lejos. Así que no hay ni mínimo ni máximo de edad. Hablabas recién de esta persona de 60 años que obviamente es alguien que tiene una mirada transgeneracional, ¿no? Porque conoce el pasado, el presente y evidentemente trabaja por el futuro. Yo en alguna oportunidad tuve el honor de conocer a uno de los cofundadores de EA Games y también es alguien que hoy debe estar pisando los 70. Y conversando con él, estábamos con un grupo de personas, esto fue en 2015, y le dijimos, ¿y qué ve hacia el futuro? ¿Hacia dónde cree que va a estar migrando la industria? Y bueno, y él tenía, ¿no?, ahí sus ideas y nos hablaba de la revolución de la realidad virtual, que todavía la vemos ahí como despegando. En ese momento, estamos hablando de un momento en el que ni siquiera había un modelo comercial, estaba todo muy verde. Y yo imagino que desde el lado de ustedes, acá estamos hablando de una industria que está empezando a ocupar un terreno inmenso en el sector del entretenimiento. A ver, quiero decir, hace 20 años atrás, si yo te decía, hay gente que se sienta a ver a otros jugadores, a ver streaming de videojuegos, eh, que suena relativamente lógico si lo comparamos con el que se sienta a ver un deporte tradicional. Pero hoy está acaparando un volumen de audiencia inmenso la industria de los eSports. ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando esto? ¿Te parece que esto vaya a evolucionar hacia el lado, por ejemplo, de la televisión tradicional? ¿Podemos hablar de un ESPN que sea exclusivamente de los eSports, por darte un ejemplo? ¿O acaso está ocupando un terreno más virtual, más en el campo del streaming y de ese tipo de plataformas? Bueno, es complicado ver cómo va a evolucionar la tele tradicional versus el medio online, pero yo creo que eso ya está pasando. Que, por ejemplo, Netflix va a sumar videojuegos a su plataforma. Netflix es entretenimiento y está viendo los videojuegos. ¿Cuál es la mayor competencia para Netflix hoy? No es Disney Plus, es Fortnite, porque se lleva el entretenimiento de su gente. Estamos viendo el caso de Ibai con la presentación de Messi en el PSG. ¿Dónde fue la primera entrevista que se hizo y en qué canal? En Twitch, en el canal de Ibai, para llegar a otras audiencias. Entonces, yo diría que ese medio ya está, ya llegó, se llama Twitch. Hay un montón más también, porque hay otras plataformas de streaming, pero hoy los jóvenes están consumiendo esas redes sociales nuevas, esas redes de streaming, y es en lo que se sienten cómodos. Y la estadística un poco valida a lo que vos decís, bueno, ¿cómo va a ser a futuro? Bueno, yo te digo que según estadísticas de muchos países, más del 90% de los adolescentes juegan videojuegos, o sea, están familiarizados con los videojuegos. Entonces, van a estar en 5 o 6 años más mucho más familiarizados con videojuegos que con el deporte tradicional, porque es con lo que fueron creciendo. Entonces, lógico, se van a sentir cómodos sentarse en el sillón a ver una partida de X juego, League of Legends, Counter-Strike, que por ahí el fútbol que hoy ves en jóvenes que te dicen 90 minutos y no pasa nada. Igual a mí me encanta el fútbol, pero por ahí estoy de acuerdo. Digo, sí, a veces es aburrido. Cuando un eSport en 20 minutos tenés una partida que pasaron 1000 cosas. Va un poquito con este cambio generacional que se va dando. Hoy creo que no vemos el techo, lógico que seguramente lo tenga, pero hoy no se ve el techo de los eSports como entretenimiento digital. Hace un rato hablábamos de cómo había muchas disciplinas que atravesaban el campo de los esports. Imagino que habrá algunas que tienen como más demanda que otras. ¿Me podrías dar como un top 3 de las vacantes que ustedes desde Gigitech son las que más buscan? Te pregunto porque no hace mucho tiempo atrás tuve la oportunidad de hablar con empresas como Google, Global, Mercado Libre, incluso Disney, y todas me decían más o menos lo mismo, me hablaban de perfiles parecidos. Pero ustedes, ¿qué tipo de profesionales son los que más buscan? Bueno, depende, la verdad que depende del área, buscamos mucho. En nuestro caso, Gigitech está en una expansión bastante agresiva y rápida, con lo cual se buscan muchos puestos. Acá en Conosur estamos, es más, la búsqueda es abierta, estuvimos buscando mucha gente en lo que es el sector de competencias, administración de las ligas, operaciones de liga. El sector web nuestro está buscando casi constantemente gente de programación, y todo el mundo relacionado. Diseño gráfico se busca mucho, producción audiovisual, trabajamos mucho, como te comentaba, con las marcas y eso conlleva siempre producciones,
contenidos personalizados. Entonces toda la gente que ya tiene un conocimiento y se puede adaptar, suma un montón. Te diría que esas son verticales que estamos siempre buscando. ¿Encontrás un paralelismo entre las dinámicas, no solo del mercado, sino del consumidor como fanático, como seguidor de estos fenómenos, de los deportes tradicionales con los deportes actuales? Te pregunto porque un poco el comportamiento del consumidor con los deportes tradicionales en los últimos 40, 50 años, y marcó muchas tendencias de mercado. Aparecieron subproductos en todas las industrias del entretenimiento, como por ejemplo la icónica Space Jam, pero hoy nos encontramos con una nueva versión, con una, digamos, secuela de Space Jam, donde el mundo de los eSports está muchísimo más presente. Te diría que casi reemplazaron la escena del básquet por un híbrido entre los eSports y el básquet tradicional. Entonces, lo que quiero decir es, históricamente siempre los deportes fueron alimentando otras ramas de la industria del entretenimiento, y eso generaba un círculo de cosas, un ecosistema de consumo en indumentaria, en literatura, en cine, en televisión. ¿Cómo ves el rol de los eSports en relación al resto de los medios? ¿Crees que se está generando como una alimentación? Quiero decir, porque hoy yo veo, por ejemplo, el merchandising de la segunda peli de Space Jam y me encuentro con algo que está muy ligado al mundo del vocabulario y de la imagen de los deportes digitales. Así es. Creo que todavía los esports tienen mucho para aprender. Así como el deporte tradicional está aprendiendo de los esports en cuanto a digitalizarse, buscar streaming, que hoy lo vemos en deportes que antes no veíamos, aún el deporte electrónico tiene mucho para aprender del deporte tradicional, en cosas como las que mencionás, que tienen armados distintos ecosistemas de monetización de aplicaciones, de compra de merchandising. Vos podés ver partidos de NBA y prácticamente con la aplicación comprar una camiseta y te llega. Hay todo un sistema armado que en esports está armándose, en Latinoamérica todavía no está, pero va rumbo a eso. Y también lo vemos cuando los equipos profesionales están desarrollando todos sus e-commerce, equipos profesionales de esports, están desarrollando sus e-commerce con su merchandising, su indumentaria, con productos de sus sponsors. Está en desarrollo, pero veo un paralelismo grande en cuanto al deporte como entretenimiento y cómo el fan interactúa con el deporte electrónico. También el ejemplo por ahí más común es ver un estadio lleno para ver una final de cualquier torneo de eSport, del Mundial de League of Legends, versus un estadio lleno para un partido de fútbol. Es lo mismo, la gente lo vive con la misma intensidad, va, llora, grita, se emociona por algo que le apasiona. Así que simplemente es un cambio de qué es lo que le apasiona a la gente. Hace unas palabras atrás decías de cómo la interacción con el deporte, en este caso el deporte virtual, estimulaba mucho la participación de la audiencia. Leía no hace mucho tiempo atrás una estadística que decía que el 86% de los seguidores de los eSports prefieren la combinación de jugar y ver eSports versus un 4,55% que elegían o solo jugar o solo ver. Lo que quiero decir es que aparentemente el tema de la interacción con lo que están viendo tiene una riqueza muy alta para el espectador. Recién, por ejemplo, Agustín comentaba en el chat de que algo que enriqueció mucho la experiencia fue justamente los comentarios del chat en tiempo real mientras ves el streaming. ¿Cómo crees que puede evolucionar esa interacción por parte de la audiencia con el deporte que está viendo? ¿Con el deporte electrónico o el deporte tradicional? El deporte electrónico, el eSport. Estoy de acuerdo con el comentario de Agustín, primero que es algo que le gusta mucho a la gente, el chat, el poder expresarse, incluso que la persona que está streameando o casteando pueda leer y pueda contestar. Se siente parte de ese evento, que es un poco la idea. Obviamente llega a un punto en eventos muy grandes donde es imposible y esa interacción son más mensajes que pasan porque ningún relator ni ningún streamer puede estar leyendo mensajes de 90, 100, 200.000 personas. Así que, pero la idea de sentirse parte por parte del usuario, de la persona, del espectador, es una experiencia clave para el eSport. Perfecto. Acá Nahuel nos deja una pregunta más en el chat que me parece muy interesante. Dice, ¿por qué crees que es tan difícil que los eSports entren de lleno en América Latina como lo hicieron, por
por ejemplo, en Europa, en Chile, en Norteamérica. ¿Cuán importantes son los sponsors en este ecosistema? Súper, súper importante. El modelo de ingresos principal de los esports es a través de patrocinios, de sponsorships, con lo cual las marcas que patrocinan son clave. Obviamente que no es el único modelo de negocios y de ingresos, pero es el que predomina. ¿Y por qué? Yo no creo que sea difícil que entren en LATAM. Es más, en Latinoamérica está creciendo a nivel de cantidad de jugadores a niveles impresionantes. Incluso tiene distintas posibilidades. Free Fire es el juego más descargado en mobile en Latinoamérica y en España y en Europa eso no se ve. ¿Y por qué? Bueno, Latinoamérica obviamente que tiene otra situación macroeconómica y hay una pobreza mucho mayor que en Europa, en Estados Unidos, pero todos tenemos un teléfono. Cualquier persona tiene un teléfono. Free Fire no requiere teléfonos potentes para poder jugar. Entonces, casi cualquier persona que tenga un teléfono e internet puede descargarse Free Fire y jugar y acceder a torneos que después te den premios gigantes, viajes, experiencias. Eso en Latinoamérica fue muy fuerte. Entonces, a veces hay que buscar bien las posibilidades y entender cuál es la cultura local, qué es lo más fuerte. No es lo mismo España que Argentina, que Colombia, que Italia, entonces hay que entender un poquito, pero el crecimiento en LATAM es muy grande. Obviamente no es lo que es Asia, pero tampoco lo es Europa y tampoco lo es Estados Unidos. Pero tiempo a tiempo va a ir creciendo cada vez más. Algunos de los informes más recientes dicen que se estima que en menos de 10 años los ingresos finales que generen los eSports sean incluso superiores a los del Super Bowl norteamericano o a la Champions League europea. ¿Cómo ves esa proyección? ¿Te parece que efectivamente vaya en esa dirección o hay algún grado de meseta que se pueda prever, sobre todo en los países donde tienen este sector tan desarrollado, como Estados Unidos o como Chile? No, yo creo que puede llegar tranquilamente. Obviamente que es una proyección a largo plazo y es imposible confirmarla, pero lo que te comentaba de lo que muestran las estadísticas en los jóvenes, te habla de que esto no, a ver, no es una burbuja que está por explotar, no es algo que está creciendo muy grande y no hay negocio, no, está creciendo, los esports crecen, pero crece todo el ecosistema, no está creciendo solamente una burbuja financiera o de especulación, porque eso sí sería preocupante y ahí ya habría que ver alarmas, sino que crece toda la industria y sin dudas que puede llegar a niveles de facturación. Sabemos que el Super Bowl tiene niveles de segundos al aire, se cuenta en segundos, carísimo, que en eSport todavía no se llega, pero si las audiencias siguen creciendo y el interés sigue, no dudo que va por muy buen camino. Pregunta alguien en el chat, estudio técnico en marketing y publicidad digital, ¿cómo me puedo postular a este mundo? Quiero decir, ¿qué tipos de vacantes suelen haber para alguien que haya estudiado marketing o publicidad digital? Mirá, eso es un rubro súper importante, tanto desde el lado de las marcas. Hoy en día las marcas también se encuentran con un desafío, las marcas que son las que sponsorean, porque los departamentos de marketing o de patrocinios que dependen de marketing no suelen tener gente especializada en esports y les cuesta entender un poco cómo medir por ahí una inversión en esports, cuándo saber si el ROI es positivo, es negativo, si hacemos una acción más de brand o más de performance. Entonces, una posible salida es la parte de marcas, trabajar en una marca teniendo conocimiento de marketing y de esports como valor agregado. La otra es en cualquier organización de esports también, desarrollando la propuesta de valor de la organización para dirigirse a las marcas que ahí ya sabemos, cuando vas a una empresa como la nuestra, las marcas son muy importantes para nosotros. Entonces, poder trabajar en mejorar nuestra propuesta de valor, en tener buenos retornos, tener buenos reportings, es algo que nos interesa muchísimo. Así que ahí ya tenés dos verticales súper importantes. Cuando comenzamos la charla hablábamos de las diferentes disciplinas que atraviesan no solo este mercado, sino GGTech en particular, pero yo sé que esta empresa no solo está enfocada en el mundo de los eSports, sino que también le da una prioridad importante al mundo de la educación, cómo ambos campos se relacionan entre sí. Julián nos deja una pregunta en el chat que dice, ¿cómo se pueden vincular los eSports con la educación? Así es, GGTech está muy relacionado, como vos decís, nace incluso con University Esports, que es una liga universitaria que hoy está en más de 20 países y se sigue expandiendo y
amamos lo que hacemos y también por esta vinculación con lo educativo. Nos vinculamos con universidades, tanto en lo que es apoyarlas con lo que es charla, formación, cursos, posgrados, maestrías a lo largo del mundo, como con nuestra parte de competencia, que es la Liga Universitaria, que es gratuita para la universidad, es gratuita para el universitario, y damos premios en becas, con lo cual siempre estamos apoyando el sistema educativo. Y por otro lado, también tenemos nuestro proyecto que es IES, que es el proyecto de colegios, donde trabajamos con los menores, con los chicos y chicas de 14 a 18 años, con un enfoque muchísimo más basado en los valores, no tanto en la competencia, sino en poder educar a través del videojuego. Cómo usar los distintos videojuegos como herramientas para educar distintos valores y conceptos a través de la gamificación. Es un desafío aún mayor, es un proyecto muy lindo que vamos a traer a Argentina y a Chile el año que viene, en el 2022. Y se trata también un poco de eso, vincular la educación, los premios lo mismo, nunca son en metálicos en nuestras ligas educativas, siempre son en becas o en equipamiento para el alumno, en equipamiento para el colegio, en el caso del proyecto de colegios. Entonces buscamos la forma de que con nuestras marcas y nosotros mismos retroalimentemos el sistema educativo y sigamos apoyando a la formación de los jóvenes y dónde mejor de todas las carreras que venimos hablando, qué mejor lugar que la universidad, que ya viene dictando estas carreras, que son excelentes. Bueno, ayudemos en la parte de esports, que es por ahí lo que es nuevo y falta un poquito, pero todo el conocimiento que ya viene es excelente para nuestra industria. Franco Rosales nos pregunta en el chat, que nos dice que está finalizando la carrera de contador público. ¿Les podrías dar algún consejo sobre cómo perfilar una carrera como esa para postularse en vacantes de eSports? Mira, en finanzas se busca bastante, no solo nuestra empresa. He visto publicaciones de publishers también buscando gente especializada en finanzas. No hay mucha gente en finanzas, contabilidad, que entienda de esports y de gaming y obviamente sepa de toda la parte técnica. Así que yo te diría que ese es un lado muy interesante para trabajarlo. Buenísimo. Nahuel Espiga nos deja esta consulta. Dice, ¿crees que el crecimiento diferenciado que tiene LATAM con Europa o Asia en algunos eSports va de la mano con la seriedad con la que se le toma a esto de lo que hablas sobre la educación? Como por ejemplo en el League of Legends, que es uno de los juegos más desarrollados. Es difícil tomar solamente una variable como educación para hablar del crecimiento de esports en una región. Es demasiado poco. Te diría que ayuda muchísimo, porque cuando se desarrolla toda la escena educativa y tenés esports en los colegios y en las universidades, también es mucho más fácil que llegue a la parte profesional. Por ejemplo, los esports universitarios, en todos lados donde estamos, sirven muchísimas veces como cantera también para la parte profesional. Es muy común que un equipo profesional busque jugadores de ligas amateur, las más importantes suelen ser las universitarias, para sus equipos, que esas son las ligas por ahí más importantes o una de las más importantes de los publishers. Así que una vez que cuando está el ecosistema todo formado, es obviamente que la escena se ve fortalecida, además de que nosotros, la parte educativa, también la trabajamos muchísimo con los gobiernos locales. Entonces tratamos de fomentar no solo la parte de competencia y educación, sino que los gobiernos apoyen con distintas herramientas, sea también a través de becas, a través de programas de formación para profesores, con lo cual, en síntesis te diría, ayuda muchísimo, pero no te diría que solamente por la variable educación esa afecte el desarrollo de los esports en una región. Es demasiado grande y hay muchísimas otras variables macroeconómicas, políticas, que evaluar. Podríamos decir que hoy en día las ligas, sobre todo, están concentradas en algunos publishers en particular, o lo ves bastante segmentado a esos actores. Hay ligas de todo, pasa que algunas no son tan populares, pero mira, para ejemplos, el Dota no es tan popular, pero el Dota da más plata en premios que el League of Legends. Pero bueno, el League of Legends es más conocido por ahí en cuanto a liga, en cuanto al desarrollo que tiene a nivel global y en Latinoamérica con la LLA, que es la Liga Latinoamericana, y las ligas nacionales. Pero todos los publishers importantes tienen sus ligas profesionales, sus proyectos también que lo rodean amateur. Así que no predominan tal vez los que son más
más fuertes. Obviamente que el Fortnite es tan fuerte en cantidad de jugadores que el Mundial de Fortnite lo ve muchísima gente, pero no significa que la liga profesional de Rainbow Six, que incluso nosotros la trabajamos desde Digitech para Latinoamérica, no sea una liga súper competitiva, con excelentes premios y muy profesional. O lo mismo la Garena con la Free Fire League, es una liga súper importante en mobile, pero bueno, es lógico que alguien que juega un juego de PC por ahí no conozca la Free Fire League, pero no significa que para el mundo Free Fire lo es casi todo. Así que son todas muy importantes y depende de dónde estés parado, o te diría de tu punto de vista, alguna la conoces más y menos. Hablábamos recién de quienes tienen por ahí más presencia, ¿no?, en el mercado. Bueno, vos nos comentabas que hay un poco de todo, hay diferentes escalas, con más o menos popularidad, pero también sé que hay muchos que están conectados en esta charla y no solo tienen el sueño de participar de empresas como estas, sino incluso de trabajar o desarrollar sus propios juegos. ¿Qué condiciones ves cuáles serían al menos las condiciones sine qua non, que no sé si las pone una empresa o tienen que ver más con la mecánica del juego, para poder ser parte del mundo de los esports? Porque supongo que no cualquier mecánica puede ser compatible con este tipo de espacios. Desde el desarrollo de videojuegos para esports, decís, desarrollar un videojuego. Bueno, el desarrollo de videojuegos también viene en un gran crecimiento, así que como charlábamos más temprano, es otra industria del desarrollo de videojuegos. Desarrollar, a ver, ¿cuáles son, te diría, las claves? ¿Qué tiene que ser para hacer un esport? Bueno, lo que siempre hablamos es que haya una escena competitiva para que sea un esport, ¿sí? Que haya toda una parte formal, competitiva, que no sea librado al azar. Los juegos que están librados al azar no pueden ser considerados esports técnicamente. Que sea multijugador, 2 o más participantes, algo individual no aplica en lo que es esports. Esas son como las principales variables. Después, cuando desarrollas videojuegos, es inmensa la cantidad de cosas. Y no diría que hay que aplicar solo para esports, porque se puede desarrollar videojuegos para publishers, se puede desarrollar una parte del juego, se pueden desarrollar juegos para educar. Es algo, todo lo que es Serious Game, que viene creciendo muchísimo, y esta necesidad de que hablábamos antes de gamificar la educación, que cada vez se va dando más. Así que la rama de desarrollo de videojuegos tiene su lado de esports, pero no dejaría de ver todas las otras ramas que también existen y son hoy importantes y van en crecimiento. Perfecto. Ignacio, para ya darle un poco un cierre al macro, por lo menos, del tema, ¿cómo es que exista alguna distancia entre las posibilidades de competencia? Cuando hablo de competencias, me refiero a los conocimientos y a las habilidades que se trabajan en el mundo universitario en general, no solo en siglo. Y lo que se espera de empresas como la de ustedes. Te pregunto esto porque hace un ratito te contaba mi experiencia hablando con representantes de otras empresas, con gente que busca talentos, y hubo uno de una empresa en particular, que no puedo decir el nombre porque es inmensa, pero sospecho que más de uno está en la misma situación. Me dijo, mira, postulados tenemos muchos, lo que no tienen son los skills. Y eso a mí me despertó como una alerta, ¿no? Porque dije, wow, todavía, a pesar de todo el trabajo que se hace, hay que hacer un esfuerzo extra en posicionar las carreras, el contenido, el enfoque que se dan con algunas materias en los skills, en las habilidades, en las competencias que buscan desde empresas como Gtech. ¿Vos cómo lo ves desde tu lado? ¿Te parece que pueda estar pasando algo así? Puede estar pasando, y por ahí te sumaría, hay que ver si la persona, esta que dijo skills, se refiere también un poco a lo que es la inteligencia emocional, no solo lo que es las partes técnicas, ¿no? Porque después trabajamos con humanos y en equipo, y para trabajar en equipo tenemos que saber manejar nuestras emociones, conocerlas del el otro, y eso es clave. Hay una frase que dice que nos contratan por nuestro currículum, por nuestra inteligencia racional, si querés decir, pero nos echan por nuestra emocional, que es cuando reaccionamos mal y te echan, y por ahí eras un genio, pero si no supiste manejar tus emociones, te corres riesgo. Entonces, hay que hacer un mix de la inteligencia, sumando la inteligencia emocional. Hay que hacer un mix de la empatía, de saber escuchar,
de saber comprender qué es lo que está buscando la empresa, tu jefe, tu compañero de trabajo. Esas cosas valen muchísimo. A veces cuesta que se desarrollen en la universidad, que es un marco más teórico, y eso es lo que las empresas por ahí sienten esa falta. Pero bueno, se va trabajando. También es parte de la formación que todos tenemos y cuando empezamos a trabajar todos nos equivocamos en eso y no tiene nada de malo y vamos creciendo. Me parece increíble esto que contás porque en mi caso, desde este otro lado, y no es por ser autorreferencial, pero te imaginarás que en el ámbito académico hay mucha gente que llega a las puertas de la universidad, al aula, con esta expectativa de que, bueno, seguro que lo único que me falta está ahí, ¿no? Está en la universidad, está en un aula, está en un libro, está en un tutorial. Y a veces es difícil comunicar esto, ¿no? Cosas de que haya skills, como decías vos, que por ahí trascienden en lo que uno puede encontrar acá, que tienen que ver también con lo que uno recibe en su casa, con la forma en la que uno enfrenta algunas dificultades, con esto, con la inteligencia emocional, que no es algo que no se pueda desarrollar, digo, académicamente, pero que sí son cosas que inevitablemente uno les empieza a trabajar desde niño, y decidiendo con quién pasar tiempo, a quién parecerse, todas estas cosas que tienen que ver con lo social y que parece que no tienen nada que ver con el desempeño profesional. Pero me encantó esa frase que citaste. A veces nos contratan por lo que conocemos, pero nos echan por lo que somos, por decirlo de alguna forma. Sí, o por una reacción, reaccionamos mal, trataste mal a tu jefe un día y no te diste cuenta, y él también se enojó y te echaron y decís, uy, pero es así, la vida es así, pasa. Veo que hay varias preguntas en el chat sobre el tema de la edad, me parece muy interesante. Y de hecho alguien preguntó al principio, ¿cómo es que los eSports podrían llegar a influir o a ser parte de personas mayores? Entiendo personas mayores, gente que está por encima de los 50 quizás. Es el desafío, es un gran desafío de los esports, porque es a donde más cuesta llegar. Incluso los pocos ejemplos, mira, hace un par de años se hizo un programa en ESPN, que era un reality de League of Legends, que estaba apuntado justamente a gente más grande, mostrando fragmentos de partidas y no resultó tampoco. Así que es un gran desafío de cómo llegar de manera más efectiva y cómo comunicarse con lo que no sería por ahí el público objetivo, que es la generación millennial o centennial, que se está desarrollando. No obstante, los videojuegos y los esports son aptos para cualquier edad y hay gente que lo juega más grande, más chico, y te podés entretener igual y el vínculo con el gaming lo tenés. Así que, pero en cuanto a empresas y organizaciones desde los esports a las personas por ahí de generaciones mayores, es un gran desafío. Bueno, vos me hablas de que es un gran desafío y yo no puedo pensar en que también hablamos de una tendencia y de un mercado que es joven en sí mismo. Yo veo algunos espacios, no pienso, corregime si estoy equivocado porque no soy experto en el tema, y me parece también bueno generar este diálogo desde las limitaciones mías como el representante de la ignorancia en este caso, para conocerte más y para que me ayudes en esto, que imagino más de uno estar en un lugar parecido. Ligas como la de Counter-Strike. Hablamos de un juego que salió y no varió tanto, o sea, tuvo sus actualizaciones, sus nuevas versiones, pero que en esencia, digamos, el juego que se masificó salió a finales de los 90. Sin embargo, hoy tenemos ligas de juegos como Counter, que imagino que no necesariamente digamos, no comprende el mismo rango etario que ligas como las de Free Fire. Supongo. Corregime si estoy Sí, sí, equivocado. sí, es correcto. Eh, Podríamos estar hablando entonces de que el alcance de los eSports a otras franjas etarias, digamos, a los adultos, podría llegar también en la medida que este mercado envejezca un poco. Porque quiero decir, hoy la liga de Counter-Strike quizás la componen personas que están por encima de los 25, los 30, pero ¿qué va a pasar con ligas como esa dentro de 20 o 30 años? ¿La van a seguir dominando jóvenes de esa edad? ¿Existe, digo, como una suerte de jubilación como en los deportes tradicionales? ¿O van a envejecer también y se van a convertir como en las ligas de los adultos mayores? Es una gran pregunta y yo creo que no hay respuesta hoy. El que lo diga no lo puede saber porque no sucedió.
Es verdad, ligas de Counter-Strike, por ahí el promedio de edad de los jugadores es de 20 y pico, y en otras, o de Fortnite, de Free Fire, vemos menos de 20. Y la pregunta sería, bueno, estas personas profesionales, que son excelentes jugadores que hoy tienen 20 y pico, en 10 años más con 30 y pico, ¿van a poder seguir jugando? ¿O los reflejos, o es como el deporte tradicional que no quiero tampoco ser, pero de 20 a 35 tenés tu mejor momento y después ya estás para ser coach u otras cosas? No lo sabemos qué tanto puede afectar los reflejos y la capacidad de pensar, la velocidad, eso es imposible de predecir. Va a ser muy interesante que lo veamos. Yo creo igual que a medida que envejezca, como vos dijiste, esta generación, va a seguir jugando, con lo cual ahí vamos a llegar naturalmente a las personas, entre comillas, más grandes, pero porque ya van a haber estado relacionadas con el gaming antes. Es algo natural en su día a día. En cambio, el que hoy tiene 50 se encuentra con esto que dice, ¿qué es esto del gaming? Yo, cuando era chico, iba a la cancha, iba a jugar con los amigos, al club. ¿Qué es esto de estar en la computadora? Eso no es jugar a algo. Es un problema muy común, eh, súper común, que sigue pasando. O nombraste justo Counter-Strike, que es polémico eh, por la agresividad, ¿no? Que te dicen, no, hay tiros, se matan, terroristas. Bueno, sí, es un juego. Cuando vemos una película de guerra, ¿no se matan también? ¿No hay tiros? ¿No hay bombas? Sí. ¿La gente sale a matar después? No. Con los esports es lo mismo. Y hay estudios que lo demuestran, de una prestigiosa universidad como es Oxford, que todos conocemos su nombre, que te dice que no, que hay comportamientos agresivos. Sí, la persona cuando juega se enoja por ahí y dice malas palabras. Perfecto, pero no sale a matar a nadie. Y agrego, la persona cuando juega fútbol también se enoja, pega, tampoco mata a nadie, no pasa nada, es lo mismo, es exactamente igual. Pero está el paradigma todavía de esa agresividad, de esa violencia, que es totalmente falaz. Tal cual. Sí, sí, bueno, es un tema, como decías vos, que incluso a niveles académicos está súper estudiado y demostrado, pero bueno, hay prejuicios, ¿no? Hay cosas generacionales que imagino con el paso de los años se irán desintegrando. Eh, Me quedo con este interrogante, incluso alguien comentó en el chat, puso ligas veteranas de Counter-Strike sería genial. Quien dice, termina sucediendo. Sí, ya me imagino ligas para, así como separadas por edades, ¿no? Para mayores de 60, para mayores de 70. Ignacio, para terminar y para darle cierre a este espacio fantástico, que desde ya te agradezco por tu tiempo y tu predisposición, eh, algo más que nos quieras compartir sobre cómo acercar las distintas disciplinas a este campo. Te pregunto porque, por ejemplo, hablo de la carrera de animación porque es de lo que conozco, pero bueno, pasan cosas parecidas en otras disciplinas. Por ejemplo, el que estudia animación muchas veces tiene el afán de meterse en el mundo del cine. Entonces solemos decir cosas como, bueno, si te gusta el mundo del cine, estudia animación, pero sería bueno que lo complementes con esto otro. Que hagas un curso o que curses algunas materias de cine. En el mundo del diseño gráfico pasa algo parecido. Me dicen, che, me encanta el gráfico, pero me gusta la animación gráfica también. Bueno, puedes estudiar animación gráfica y completarlo con esta otra cosa. Por ejemplo, completarlo con animación. Y así como que cada disciplina que le gusta, digamos, estudiantes o profesionales que vienen de un palo y quieren meterse en otro lado, dependiendo del lugar al que apliquen, hay distintos complementos. Complementos que te preparan para articular lo que vos estudiaste con el lugar con el que te querés meter. En líneas generales, ¿qué complemento recomendarías, indistintamente de la profesión a la que pertenezcan? ¿Qué cosa adicional recomendarías que estudien, que conozcan, que se acerquen para poder hacer de su carrera algo que articule con el mundo de los eSports? Bien, está bueno y porque leí hace un ratito a alguien que preguntaba de algún curso, si recomendaba o si hay. Y está bueno eso porque obviamente que crece mucho la industria, como ya nombramos muchas veces, y empiezan a haber muchos cursos, posgrados. Y mi recomendación ahí es que vean bien qué es lo que quieren hacer, que lean bien el curso, lean bien el programa, vean bien quiénes son los docentes y que en lo posible esté avalado por alguna universidad, alguna institución. Siempre está bueno que haya una institución confiable como son las universidades, que siempre dan ese sello de calidad. Hay muchos cursos saliendo. En Argentina no hay mucho. En España hay bastante, pero también hay
hay un poco que del tanto boom, hay muchas maestrías que salieron y no se terminaron de concretar, así que por eso doy esa recomendación de leer bien el programa, leer bien quiénes son los docentes, que estén bien calificados, porque al ser una industria tan nueva, a veces surgen muchas alternativas que por ahí uno las termina haciendo y después no da un resultado tan beneficioso. Y de cómo aplicar también, un punto sería el curso y el otro es experiencia, buscarla. No, si es lo que a uno le gusta, lo apasiona, hay que buscarlo, no quedarse esperando y tanto sea, como dije antes, ¿no? Mandar currículum, emprender, buscar hacer algo propio. Si a uno le gusta, hay que meterle, no frenen. No hay edad, que vi muchas preguntas también de la edad, si tengo 40 y pico, 50 y pico. La verdad que desde nuestro lado no vemos no, como es eSports hay que contratar gente joven porque vamos a gente joven. No, para nada. Hay que contratar gente buena, gente que quiera hacer esto, que le guste y que tenga pasión, como en cualquier empresa. Ignacio, un gustazo charlar este ratito con vos. Para todos los que nos comentan en el chat, lamentablemente ya vamos a ir cerrando, llegamos al final de esta charla. Seguramente la grabación la dispongamos en el canal de YouTube de la carrera. Si todavía no conoces el canal de YouTube de la carrera de animación, lo podés encontrar como Diseño y Animación Digital. Así que te invito a que te sumas, a que te suscribas y vamos a subir seguramente esta charla y muchas más que vamos a tener a lo largo del semestre. Ignacio, gracias por tu tiempo. Un gustazo conocerte y gracias por sumarte a este espacio que organizamos desde el siglo XXI. Muchísimas gracias a vos y bueno, a todos los que estuvieron. Quedo a disposición en cuanto a redes, para cualquier consulta que no se haya podido responder o cualquier interés, me pueden contactar sin ningún problema, que con gusto en lo que pueda los ayudo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y saludos para todos los más de 60 conectados que tuvimos en esta transmisión.